Yo creo que si todavía no tenés tu remera de Rock and Films, no sé qué estás haciendo, algo estás haciendo mal. Entrás a www.rockandfilms.com.ar y elegís tu remera de cine favorita. Vas a la parte de películas, yo elegí esta de Fight Club, agregar al carrito, ver carrito, iniciar compra y en la parte donde dice cupón escribí la palabra cítrico y te hacen un 25% de descuento. Incluso si pagás con transferencia tenés un 10% de descuento sobre este monto. Así que ya sabés lo que tenés que hacer, tenés que entrar a Rock and Films. Citric, la idea de hoy es hablar de cine de mafias, entonces lo que quería era evitar las pelis de siempre y entrar un poco por la tangente, entonces quería entrar preguntándote por cuáles de las de siempre entraste al cine de mafia y ahí agarramos la curva. ¿Por dónde fue que empezaste con este género? Es curioso porque no entré por las de siempre. Yo creo que al Padrino llegué, no podría decir la edad específica, pero llegué un poco más tarde que de costumbre. Antes del Padrino llegué a una película, porque claro, yo tenía un hábito de chico que era seleccionar directores y actores, buscar en la revista de cable y ver todas las películas de cada mes. Eh, y los actores eran medio random. Algunos eran actores que me gustaban, De Niro, Pacino, y ahí podía llegar a Buenos Muchachos y algunas películas que seguramente mencionaremos. Y después de repente eran los cuatro Baldwin. William Baldwin, Stephen Baldwin, Claro, Daniel tuve Baldwin una época Baldwin. y me Ale, veía Alec, Daniel, Stephen y William. Y me sí, veía sí, todas y me vi todas. sí. Eh, Yo tuve una época de Stephen donde dije, este es un actorazo, pero sospechoso de siempre, y me vi el telefilm de John Flynn, después no, la de Bruno Barreto, Absence of Life, Absence of the Good. of the Good, Sí, 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 sí. tengo el DVD de eso, impresentable mío. Está Zafa. Sí, sí. Want of Eh, Cop, la de Barreto también. Muy Hace, buena. hace poco la agarré en YouTube. Posé, Esa. Pose ¿Cómo? Bandoleros. Pose Bandoleón. Pero yo soy muy fan de Vampiro, el director, igual. Ah, Entonces, vampiros, cuando claro. entré con New Jack City, hablando de mafias un poco, ahí después caí con Pose y todavía hoy me gusta mucho. Y sí. Bueno, ahí Stephen, alguna otra seguro tenía. Tenía una que llamaba Scar City, que era de. Él era un policía corrupto. Bueno, un policía que se daba cuenta que eran todos corruptos, Nunca ese la vi tipo de. esa, sí. Acariciando la muerte. Era One Tough Cop. Want of Cop fue Era así. Mirá. Acariciando la muerte, lo pusieron. Bueno, entre otras. Y uno de esos nombres era Christian Slater. Y Christian Slater también ha tenido varias. Eh, una de ellas era Crimen Organizado, no me acuerdo el nombre en inglés. No es Mobsters, Puede ser Mobsters, ¿eh? la de Lucky Luciano. Sí, puede ser Mobsters. Sí, pasa que no la volví a Eh, ver, entonces me quedó la duda. esa acá llamó Jóvenes Gangsters, pues cuando salió Young Guns, era como la Young Claro. Guns de Gangsters, y le habían puesto así. Es la de Anthony Quinn, ¿no? Mm, Esa, sí, es esa. tengo el Blu-ray, ¿eh? La rebanco. Pero si yo te digo cuál es la primera en VHS, The Craze. Bueno, palabras mayores. Sí. El clan de los Craze. El clan de los Crays, totalmente. Peter Medak. Buenísima. Peter Medak, muy, muy buena. Y después fui ahí llegando a cuando vi De Niro, Pacino, Buenos Muchachos, El Padrino. Y llegaste eh, primero a The Craze que todo sí, eso. Qué bien, sí, qué sí, sí. bien. Y algunas otras que seguramente ahora me debo estar olvidando, ¿no? La remake de, bueno, no es la remake, ¿no? Pero la de Tom Hardy de la misma historia, ¿qué te pareció? La de Tom Hardy de la misma historia, ya sé cuál La de decís. Helgeland. No la vi, ¿No la viste? no la vi. La debo ver? Rara. Es como que son todas raras las pelis de Helgeland. Siempre esperás que sean como un nivel Claro. muy arriba y son irregulares. Sí, sí, sí. Esta tiene cosas espectaculares. Me vi la de Travolta. Travolta. Gotti. Ah, Gotti, sí. Sí, ¿Qué sí. tal? Dura, dura, dura. Ah, no, no. Durísima. Yo la miré con cariño Gotti, pero es dura. No me Sí. acuerdo ni el director. No, no es tan mala como decían La que era, hicieron porque la percha, ¿no? destrozaron, pero bueno, no llega a ser ¿Era una un película director que conocido o era uno así medio directo a era, video? No me acuerdo. no, era más o Era alguien, menos, ¿no? sí, era alguien me parece. Eh, Lo vamos a estar chequeando. yo la vi con ciertas ganas, Gotti, y era medio manoseada, sí. Kevin Connolly, Claro, Kevin Connolly es actor, por eso no sonaba. claro.
Es verdad. Es uno que está en mucha de mafia Sí. irlandesa, sí, claro. Sí, sí. Sí, también le tenía cierta fe por eso. Lo que pasa Eh, que, bueno, y Travolta, a mí me gusta The Fanatic, por ejemplo, que es de esos años. Me gusta The Fanatic de Fred Durst. sí. Yo soy completista del actor, el pibe de Destino Final. Ah, sí, Entonces lo sigo bastante, que es el protagonista de esa. claro. Eh, sí, yo le tengo cariño de Devon Fanatic, Sawa. de Bonsawa. Y Mariano Cataño, mi amigo, le mando un gran saludo acá. Es la rebanca, ¿eh? Él me la recomendó. Me dijo, no, mirala en Netflix, que es una comedia negra de la puta madre. Y yo, Fred Durst, boludo. Además, había visto el tráiler y ese Travolta niñado. Pero la verdad que se banca, ¿eh? Es medio como una especie de King of Comedy de fan. De Total. fan. Bueno, de Sí. fan obviamente, de Fanatic, pero bueno, de fan la de Niro y Wesley Snipes. Para mí de fan es malograda, pero es una peli que hoy con el tiempo es un 6 puntos. Yo soy muy fan de Tony Scott. A mí siempre me eh, gustó de fan, pero siempre fui de los pocos, porque no es una película tan querida. a mí me gusta, lo que pasa es que está en la etapa clipera de Tony Scott de, viste, Nine Sí, Inch Nails, corte, así que lo putearon mucho. Y hay como una falta de sutileza que le bardean, viste, pero filma tan bien y esos actores, sí. Ellen Barkin, Leguizamo, son espectaculares. O Es sea, verdad que se queda un poco a mitad de camino la película, ¿no? Como que hay poco de los dos, de un poco encuentro entre los dos. sí, Se a ven mí, al final y después, claro, total, hablan mucho por el sí, por la teléfono radio. y te apuro, pero es verdad. Yo creo que hay varias películas que... Lo que pasa es que uno toma los ejemplos más grandes, ¿no? Que son, bueno, Muchachos, El Padrino, es como que uno termina inevitablemente, eh, valga la redundancia, terminando en esas películas que son realmente, es difícil, es difícil ponerlas a un costado, ¿no? Porque además construyeron un lenguaje propio, porque además son películas troncales, Sí, digo, fundaron las bases, ¿no? sí, Incluso una de las que vamos a hablar, que es Estado de Gracia, tiene cosas del Padrino, digo, claro. pasan cosas. Y tuvo una mala suerte, que es salir en el mismo año de Buenos Muchachos. Sí, para mí está a la altura, ¿eh? Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, es una película que realmente se habla muy poco. La daba mucho en la tele, la daban HBO, bastante. después ISAT, ¿no? Un ISAT, yo la vi en montonazo. ISAT, Estado de Gracia, pero sí, es como que quedó ahí medio, quedó como hoy puede estar Ricochet, ¿no? Como películas, Totalmente. ¿no? Pasa Porque que se habla más de Ricochet Cape es, Fear, por claro, ejemplo. Ricochet es más psicotrónica, capaz. Sí, Que State of Grace es como una película capaz oscarizable, si sí, quisieras. sí, sí, En cambio, Ricochet es más un Cape Fear medio Michael Bay, ¿no? Está bien, es de Mulcahy, ¿no? Pero digo, como la onda sí, sí. sacada, digo, me encanta, igual me gusta muchísimo, ¿eh? Pero los tiroteos del final de State of Grace, el sonido, es increíble. Digo, Yo cuando la vi me rompió la cabeza, la vi en la tele, que en ese momento uno no distinguía tanto, ¿viste? Quién la dirigió, sí, quién no, qué sé yo, o sea, obviamente, para mí pasó con esa peli algo que es que, como no es de un gran maestro, está ahí, ¿viste? mm, Si fuera Coppola Scorsese, esa película estaría muy arriba, me parece. Y como es de Phil Joannou, que es un chabón que después no hizo nada a ese nivel, tiene buenas cosas, tiene varias pelis sí, buenas, análisis final. filma de la zamputa, es un gran director, si queremos. Justo en esa época hizo el capítulo de esta serie Fallen Angels, que era con Gary Ah, Oldman sí, también, ¿no? Era de él ese, me sí, parece. sí, sí. Y entonces yo lo tomé como, mirá, este es cine de gángster. Y después Final Analysis es más una peli de encargo. Heaven's Prison también son buenas, bien filmadas, pero menores al lado de esta. Es buena Jaime Prison. También es Yo buena. a esa la vi en la camada. Baldwin, Claro, 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 sí, sí, sí. En la de Alec. claro, Pero que vi esa, La Jurado, claro. Malicia. Malicia es tremenda. Malicia es muy buena, ¿eh? Es muy buena. Se banca hoy Sí, sí, sí. todavía. Y Eh, creo que es la mejor de las que hizo en los 90. pues a Así mí me de. gusta mucho la remake de La Fuga, es muy hereje lo que digo, Ah, pero la bueno, banco muchísimo. sí, Donaldson. La de Donaldson. Sí. Sí, yo la vi por Canal 9, esa, me acuerdo.
Yo la vi en el cine. Ah, O sea, mirá. increíble porque era muy pendejo, pero me gusta un montón. Sí. ¿Sabías que era una remake? No me acuerdo si sabía que era una remake. La verdad que no me acuerdo, ¿eh? Pero no me quiero ir de tema y Sí. volver a State of Grace. A mí me pasó cuando la vi, fue la misma época de ver Goodfellas, todo, pues daban todo en cable y me pareció al mismo nivel. No quiero decir si no más, ¿viste? Quizás en una cosa de adolescencia sí me gustaba más, Mm, ¿viste? Como en lo formal que yo creía distinguir en ese momento, ¿viste? Esas cámaras lentas y sí. también lo más duro, porque Goodfellas creo que tiene algo que te la hace más de gran público, digo. No más careta, porque es una película ultraviolenta, ¿no? Pero Es un poco más polite. O sea, pienso, por ejemplo, el eso mismo. momento de Gary Oldman disparando a los italianos, ¿era? Sí, sí, cuando lo mata Jimmy Cabello, esa Sí. escena. Vos decís, esto es completamente inesperado que Claro, él reaccione de esa manera. Vos sabés que algo va a hacer, pero no que le meto 3 o 4 balazos en la cabeza. No, es tremendamente gráfico. la muerte de John C. Reilly también, Sí, también. que es muy picante, Sí, muy seca para ese momento, ¿no? Y entonces, como que a mí me gustaba más que era más dura, ¿viste? Goodfellas es como que tiene toda esa ironía scorsesiana, de también esa cosa que le critican a Scorsese hoy, sí, de que elogia a la mafia, ¿viste? Está al borde de criticar, pero bueno, te la hace más querible, más lo que después tiene Tarantino. Y en cambio, State of Grace es más dura, hasta el sí. final mismo, ¿no? Todo lo que pasa con Ed Harris, el personaje de Robin Wright. eh, en ese momento, ¿le viste como esa arista shakespeariana que tiene? ¿Veías esas cosas? ¿Cómo la N- tomaste? No, no, en ese momento no. Sí me había llamado la atención algo que me sigue llamando la atención, que es que el personaje de Ed Harris, que es el villano de la película, no es un tipo que no es tan poderoso como pareciera, ¿no? Porque es alguien que se maneja en base a arreglos con otros, o sea, es más un capo de barrio que alguien tan pesado. De hecho, cuando se mete John Penn, se pelean entre todos, ¿no? Con John C. Reilly, lo putea Gary Oldman, o sea, enfrente, para lo que sería, por ejemplo, un capo mafia de Scorsese, eso estás muerto. Y Ed Harris es mucho más permisivo en eso porque, claro, no tiene tanto. Nunca lo había pensado, eso es verdad, es porque en general las películas son el ascenso al poder de este, qué sé Sí, yo, y este lo único que quiere es hacer el arreglo con los Thanos para hacer un segundo, ¿no? sí, Y venderse, ¿no? arriba. Es como una especie de Scioli de la mafia irlandesa, ¿no? Sí, sí, le gusta eso y está buscando, no, que se cierre esto, que se cierre este acuerdo, que nadie me lo... cuando se pelea con la gente es por eso. Nunca había pensado eso, que es verdad, de que tarda en matar a los suyos porque no tiene hombres casi, Sí. como son 5. Es verdad. Incluso le cuesta la decisión de Gary Oldman, obviamente también es el hermano, pero le cuesta tomar esa decisión, corre el riesgo de... Bueno, está esa escena, toda esa secuencia espectacular, la de eh, que están tipo en el edificio al mismo tiempo esperando que... Sí, la del teléfono. Es tremenda, es tremenda. Eh, y están a punto de ir a corchear a todos con Gary Oldman y la troupe, y finalmente lo ven salir a Ed Harris. Joe Viterelli es el jefe de la Sí. mafia. Sí, es Le dice, espectacular. ¿qué estás haciendo? No hagas locuras. Bueno, ese personaje sí se parece un poco más, Es más Scorsese. sí, un poquito más permisivo porque le habla, pero le habla de la sabiduría, como diciendo, bueno, vos mantenerlos tranquilos a los chicos. Yo esto lo considero una falta de respeto si no lo solucionás. Tenemos confianza, como más de código. Y los otros no, son mucho más desprolijos. Y bueno, tiene ese atractivo. También ese final donde vos tenés, no sé si la gente lo habrá visto o no a la película, pero tenés el bar irlandés, al mismo tiempo tenés el San Patricio. El desfile, sí, que es Y espectacular. eso es como, esto es lo que somos los irlandeses, ¿no? El St. Patrick Day y al mismo tiempo los tiroteos en un Escabio y barrio, violencia. sí, 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 en, totalmente. en un bar representativo nuestro.
Y la música de Morricone, ya el opening, que el opening tiene un poco de eso, porque el opening es la música de Morricone y medio que se, Tiene ese leitmotiv con un poco del desfile al sí, principio. y medio que se junta un poco el desfile con lo que es un funeral, porque de hecho van de funeral en funeral. Sí, Viste que Gary Oldman está en el funeral de John C. Reilly y dice, no, no, me tengo que ir, ¿a dónde? Porque tengo que ir al funeral de... sí, uno que es cana, totalmente. y bueno, ahí uno va conociendo cómo viven estos personajes. Y bueno, el personaje de Robin Wright es tremendo, la presencia que tiene cuando ni bien aparece. Sí, ella es espectacular. Para mí es un personaje shakespeariano, ella, ¿viste? Tipo mm, una mina de hielo así, que metida en Fría, totalmente fría. helada, metida en un mundo de tragedia y cuando se abre un poco con él, ¿viste? La lleva de vuelta a un lugar terrible. Es muy interesante el personaje de John Penn, ¿viste? Ahora que está visto como un gran actor John Penn, cuando volvés atrás y ves esa época donde era un galán que era el novio de Madonna, qué sé yo, ves lo bestia que era el tipo. Incluso para mí esta peli está un poco al lado de At Close Range, ¿viste? Mm, La que está con Christopher Walken, sí, que también es fabulosa. Yo la descubrí hace unos años esa peli. eso es ahí, fines de los 80. Menos de una década creo que se la descubrí y me pareció espectacular, como durísima para esa época también. Él es increíble al lado, Walken ahí además. Bueno, tenía otra con Cage, ¿no? Había hecho otra con Cage, Sí, la tengo mucho menos presente. un nombre más largo, me sale Running with the Devil, pero no es Running with the Devil, es una cosa así. Tuvo una gran etapa, es un gran actor John Penn igual, no más El allá de tipo es un las... talento superlativo, incluso hace State of Grace y al toque dirigió Indian Runner, que Es verdad, sí, es fabulosa tremenda. también. Pero volviendo a State of Grace, para mí tiene algo muy interesante también, que es de un director ignoto y por eso no está puesta en el panteón, creo, lo que te Mm, decía antes. Y me gusta que varias de las que vamos a hablar no son necesariamente ignotos, pero no son de las tipo, bueno, esta es de Scorsese, qué sé yo. sí. Vayamos un poco a Bronx Tale. ¿Cómo llegaste a Bronx A Tale? Bronx Tale, perdón, una cosa que quería decir de State of Grace es que llega antes a Reservoir Dogs. El personaje de Tim Roth es el de John Penn y también llega antes otra gran película, bueno, podemos sumar dos películas más, que una es Point Break, es otra película de Claro, de infiltrados, Infiltrados. y otra que me encanta es otra línea, pero es espectacular, que es Deep Cover. Sí, me vuelve loco Deep Cover. Puede que tenga más que ver con otra que vamos a mencionar incluso, ¿Con cuál? Donnie Brasco. Ah, total, es verdad. Porque realmente ahí él se va convirtiendo en eso que él se va dando cuenta, ¿no? Como dice Deep en Brasco, no, 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 no es que me estoy convirtiendo en ellos, soy ellos, le dice a su esposa. Y en Deep Cover es exactamente eso. Pero a Bronx Tale, bueno, llegué por la filmografía de De Niro. Ver las películas en las que actúa De Niro ¿No me la viste en el hizo... estreno, digamos? ¿La viste apenitas después o en ese momento, como, bueno, quiero seguir a De Niro y eh, llegaste al cine o la viste no, después cable la VHS? vi sí, en cable, en VHS no, porque era una película mucho más dramática y cuando uno arranca a ver o cuando uno está viendo, prioriza las que son más, primero la de terror, pues yo veía mucho terror y sigo viendo obviamente, pero Carpenter, Craven y demás, Argento, Fulci. Y después tenía, bueno, estas puntas, estos actores o directores de los que iba completando la grilla. Y priorizaba verlas, un thriller, Claro. después llegaba a estas otras películas. Y The Bronx Tale era un drama. Digo, después uno ve que sigue siendo un drama, sigue teniendo bastantes elementos de coming of age, pero bueno, es drama-crimen, ¿no? Hay Era, asesinato, hay un momento de... era una obra de Palminteri, ¿no? Era algo así, Bronx Tale, ¿sabes que eh, no me acuerdo? eh, Él la escribió, ¿no? Eso estoy sí, más o menos seguro sí, porque sí, sí. mi memoria, pero sí la dirige y la dirige De Niro, Y ¿no? la dirige De Niro. Pero no sé si no la escribió Palminteri y ese era el chiste, puedo estar equivocadísimo, Puede pero ser, ¿eh? puedo Puede estar ser. equivocadísimo. El nombre no es muy llamativo. No, no, representa la peli, creo yo. Representa completamente la película, pues sucede todo ahí y se habla mucho del Bronx. O sea, no solo sucede ahí, sino que se habla de las raíces del Bronx, pero no es el nombre de una película de mafia.
No, No es el nada, para típico nada. nombre Es que no de... es la típica película de mafia, ¿viste? Uno la Sí, tiene asociada porque tiene todos los elementos, pero no cae en un montón de clichés directos de transformarse en policial, digamos. no, no, no. Lo que sí es interesante es que después Lilio Brancato, que es el actor, viste, que era súper ascendente, tuvo todo ese quilombo de que fue en Cana y medio estuvo en la mafia de verdad y resucitó hace unos pocos años, viste. Porque ese era uno súper ascendente, ese pibe lo veía yendo súper para arriba. No, y aparte es protagonista total de la película. Si bien estando De Niro y Palminteri, Y tiene se la mucha bancaba entre esos pregnancia. dos, sí, sí. Sí, sí, sí. Una película, creo que de las más emotivas dentro de esta línea, más allá de que State of Grace tiene su cuestión emotiva sobre todo sobre ese final, incluso cuando uno se pone a pensar, dice, che, lo que sucede con Robin Wright en State of Grace, en el final, la película lo deja bastante abierto. O sea, Ah, total. lo último que vemos es, nos vemos. O sea, Sí, sí, es sí, él sí. haciéndole una confesión y ella diciéndole, bueno, saca el seguro y después la volvemos a ver en el San Patricio, pero entre la gente, o sea, en otro lugar Sí, sí, sí. específico y nunca se vuelven a ver. O sea, no tiene un cierre, viste, con alguna luz. Es que yo, además, hay un. No, es oscura. Sí, a mí hay algo que. Yendo. Poniendo al lado, porque además Bronx Tale es un fairy tale, ¿viste? Y Mm, tiene como cierta luz en el final. Era una luz en el infierno, creo acá, ¿no? es El título. verdad, sí. Y State of Grace va a un lugar dark, ¿viste? Pero sabes que en mi mente yo siempre me vendo. Bueno, John Penn zafa, ¿viste? Y después vos cuando la ves de No, grande decís, este no sale de ahí, ¿viste? Es como que, no, está bien, no. no te muestran que se siente y se muere, pero con ese disparo estás regaladísimo, ¿viste? No, aparte tiene algo clave, que lo último que vemos es John Penn y un fundido, Claro, encadenado a negro, digamos. Un sí, fundido a sí, sí. negro, pero un fade A mí me que te gusta, da como, bueno, este muchacho no, no claro, sigue pero entre en mi nosotros. cabeza yo siempre me vendía, ¿viste? Tipo, "Ah, si no te muestran la tumba, ¿viste? Sí, Capaz que zafó, es como que no lo veía tan oscuro. Y ahora pienso ese final, ¿viste? Tipo, se mueren todos, incluso cuando él va y le confiesa a ella, ¿viste? No, tu hermano mató a todo tu hermano, tipo, no me importa, flaco, ya no, está, no. salí de acá. Por eso digo que llega temprano también a Perro de la Calle, que es un final muy similar, un espacio cerrado, se cagan todos a tiros. Claro, sí, esas heridas de las que probablemente no zafes. Sí. Pero a mí me pasa lo mismo con Perro de la Calle porque como Keitel muere en off, ¿viste? En mi Mm, cabeza es como, ¿viste? No mueren todos, tipo, mueren todos. Usé mi zafa, pero después, chao, ¿viste? Pero en mi cabeza, no sé, no lo tengo como un final malo, ¿viste? Es mm, como que, para mí, para que termine mal, tenés que ver que fisura sí. con toda, ¿viste? Tipo, esas de pena de muerte que ves que le ponen ahí la capucha y se murió, ¿viste? Pero si no, no sé, es como que le encuentro la cosa esperanzadora, ¿viste? Bueno, Bronze Tale sí tiene un final que si bien sucede lo de... Creo que era Sony el personaje, ¿no? De Palminteri. Palminteri, sí, Sony. me eh, parece sí, ¿no? Sí. sí. Y siempre llaman Sony. En Brasco también está Sony, Sony Black, Sony Red, Michael Madsen. Bueno, ahí el final es bueno y ahora vamos a armar una vida, relación, porque él tiene dos padres en realidad, Ajá. ¿no? Es De Niro y Palminteri, y bueno, se lo muere uno, le queda el otro. Está bueno en Bronze Tale que Palminteri es realmente un padre en el sentido de que, así como De Niro también lo quiere alejar. Y eso me parece interesante, ¿no? Porque si uno piensa una película así, dice, claro, De Niro lo quiere alejar y el jefe de la mafia lo quiere meter. Y Ujú. en realidad los dos lo quieren alejar y él se mete igual. Y bueno, eso también hace que el personaje de Palminteri sea querido en la película. Sí, sí, totalmente, porque además es como se corre de muchos clichés de película o de historias de mafia donde es tipo, bueno, vení con nosotros y entrá Mm, en lo picante. Es como que le ve otro potencial a él y trata de enseñarle lo que los yankees le dicen streetwise, ¿no? Que acá es calle, acá le dicen tenés calle, pero allá es como la sabiduría de la calle, ¿no? Lo sí, sí, resumen así. A veces te pasa en la vida, ¿viste? Cuando tus padres te dan toda la moral, ¿quién te enseña lo otro? Que es correrte del lado moral para tener un poco de calle, ¿no? Porque si no sos un pancho. Y un poco lo que te muestra la película. A mí me parece una historia muy, muy linda. Lo que es duro es, bueno, es la moral del final, ¿no? mm, Donde, bueno, va a pasar eso, pero en general la vida es así, ¿viste?
yo siempre vuelvo a la que es para mí una de las... Voy a tirar una exageración, pero bueno, igual ya dije para mí, así que nadie se puede ofender. Una de las 5 mejores películas de la historia del cine, De la historia, la de la historia miércoles. del cine, una de las películas que mejor sirven justamente para entender todo esto que estamos hablando, que es Arlington Road, de Mark Pellington. ¡Fua! Es un crack Pellington, ¿eh? Me Tremenda, encanta. tremenda. Porque ahí, ¿cuál es el punto? Vamos a buscar un culpable. Y cuando aparece la figura del culpable, vos te sentís más tranquilo. Y no importa si ese culpable es él, bueno, el final de Arlington Road es Qué increíble. huevos ese final. Es Yo la vi cuando increíble. la vi en el cine no lo podía creer, No, además, no. porque para Hollywood yo no sé cómo no fue al Blu-ray como tipo alternate ending, ¿viste? Porque es de las que decís, es el final alternativo. Y tuvo suerte de que llegó 2 años antes de 2001. Claro, total. Tuvo suerte porque si no, 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 no. si no te la recontracancelan. No, y aparte el final no solamente es el desenlace, o sea, no solamente es que el protagonista termine así, sino lo bien que le habían armado la cama al resto, Claro. con la chica siendo alumna de su clase de terrorismo, creo que daba, en realidad era de historia, pero hablaba de terrorismo, y los otros seteándole las pruebas de que está loco, y la tele y el noticiero mostrándolo, esta es la cara del tipo, y la chica de ex alumna diciendo, sí, porque yo estaba ahí y él daba clases y se ponía loco, ¿no? Y es tremendo, ¿no? Porque vos ves eso y decís, claro, bueno, ya está, lo encontraron, es este, y lo ves en tu casa así, sin contexto y sin película, y decís, bueno, listo, me quedo tranquilo. Ujú. Eh, pero bueno, es una película como muy, muy práctica para entender, medio pácula en ese sentido, ¿viste? Muy práctica para entender cómo funciona la política, principalmente cómo funciona también Estados Unidos. Recontra. Mucha gente seguro no la vio, es una gran peli Arlington Road. Tremenda. Sí, Mark sí, sí. Pellington. Aparte de la foto de la película, esos planos holandeses que tiene, el momento medio de... tiene escenas de terror directamente. Digo, cuando aparece Tim Robbins en la fiesta, Ella eh, es ella la es que hace la mujer de Robbins, es la de Cusack. Cusack, ¿no? Sí, sí, sí. El momento que le aparece en la cabina telefónica, ¿te acordás? Al personaje de la chica rubia, que ahora se me fue el nombre. No quiero bardear, he puesto, es muy de memoria. ¿Es Laura Linney? Ella no me acuerdo. Sí, Me sí, parece sí, que sí. sí. Y se le aparece de repente en el... Es un jumpscare. Tremendo, Sí, sí, es es tremendo. como, Y aparte medio blowout también, es como, porque iba a decir Hitchcockiana, pero es de sí, palmiana como al cubo, totalmente. porque a él perdió a su mujer y le hacen volver a pasar por eso, Claro, total. ¿no? Y tienen los chicos con los Boy Scouts, Me ¿no? encanta que la pongas top 5, No, tremenda, fuertísimo tremenda. eso. Igual es muy buena. Yo banco mucho Modman Prophecy también. Es como Muy que el buena. tipo es muy subestimado. Sí, Eh, sí, sí, sí. Yo creo que después de esa película algo pasó. con Pellington, Sí. mirá. Yo creo que después de Arlington Road, si Yo bien creo que hizo... Modman fue después. Modman fue después, Igual 2003. ninguna fue un hit, me parece, ¿no? Son como que le Mm, fue ok, digamos. sí, 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 sí. No tuvo su... Sí, No sí, sé. no tuvo su momento explosivo él. No. Mirá, yo tangencialmente te digo una que me pasa también como así oscura. No sé si decir mafia, pero policía corrupto para mí es uno de mis géneros favoritos que toca ahí por el costado. Es Interna a la Ferla de Mike Figgis, Tremenda, Richard Gere tremenda. y Andy García. Esa me vuelve loco, Sí, ¿viste? sí. Y es una que muchos años pensé, esta debía tener un guión que terminaba mal. Terminaba que gana el otro porque está servida y tiene un poco en común con Arlington Road eso de que el chabón lo va toxificando al otro, ¿viste? Sí. Hasta que nadie le cree, digamos. Y me encanta también esa. Yo la veo un poco más hermana de Unlawful Entry, Recontra, que es sí, buenísima también. también es buenísima. Es que esas son como psicológicas, Sí, ¿viste? También no son necesariamente mafia, son policial como psicológico, digamos, pero me pasa que todas tienen eso que no son, como no son de genios, ¿viste? Pasan por ahí. O sea, más allá de que Figgis pueda ser un gran director porque tiene Lunes Tormentoso, etcétera, sí, Living Las Vegas. Living Las Vegas, pero es un chabón que como tiene más pifies, está medio ahí tirado al Bueno, costado, digamos, nos ¿no? estamos olvidando de una que es una bomba, pero es
ya vayan a verla si no la vieron, que probablemente no la hayan visto, pero no por los esté prejuzgando, sino porque no se habla demasiado, que es Cop, Sí, total. 1988. De James B. Harris, que era el productor de Kubrick. Sí, La, después hizo Boiling Point. la otra vez hizo Boiling Point, después hizo Boiling Point, que la vi hace poco. La otra vez me conseguí el Blu-ray de Umbrella. Y peli que se la banca muchísimo. Sí, Que se la banca muchísimo. Siempre me había gustado y ahora caí en varias cosas. Una era que James B. Harris era el productor de Kubrick, que nunca había pegado el nombre del director con mm, que era el mismo chabón, porque Copes encima es una novela del Roy, ¿no? Creo que tiene todo. es verdad, Me sí, parece que es una sí, sí, novela sí. de Elroy, es como que policial negro por todos lados y es muy buena. Y Y James para mí, Woods, antihéroe total. Woods es enorme. Es casi, para mí es casi Aristarain James Sí, Woods ahí, porque es sucio, sí. tipo, medio que les da, viste, como medio gatillo fácil, ¿no? Medio Rani también de, de Sanso, ¿no? Medio ahí. Está bien, con más clase porque es yankee presupuesto, pero Sí, pero él estaba en una época ahí de Boost, total. medio oscura, la de, ¿cómo se llama la que es medio una secta, que él se mete en una secta? Claro, pero él es Él no se mete en la no, secta, él es el que lo el que va a desprogramar. desprogramador. Sí, sí, Esa, sí. sí, sí, la que es, ahora es todo el mundo de la laguna, pero es No están Peter de Fonda es Peter, el sí, líder de la secta y él es el muy desprogramador. buena, muy Sí, buena. peliculón. ¿No está en The Onion Field, él? Está en Onion Field también. Claro, Sí, sí. gran director también, ¿eh? Eh, Sí, el mismo de Malice, sí, que ahora nos va a salir el nombre en el mundo de la laguna, de Mercury pero Rising. totalmente. Sí, o sea, yo lo entrevisté no por Mercury Rising, por la que hizo después contra Volta. Bien de los Harold 90. Becker es Harold él. Becker. Sí, Sí, la que decís es, acá le pusieron Alguien sabe demasiado. No, Alguien sabe demasiado es Mercury Rising. ¿alguien sabe demasiado de Mercury Acá era Rising? medio asesino en casa, una cosa así. Asesino en casa, Sí, exactamente. Esa era contra Volta y Vince Vaughn era el asesino en casa. sí, post Psycho, ¿no? Post Psycho, sí, porque Psycho Sí, es 98, esta es 2000. sí, sí. 1 o 2, pues yo lo entrevisté para La 2001. Cosa a él y le pregunté de Onion Field, le pregunté de Mercury Rising, bueno, en ese momento te pasaba, primero eran telefónicas, entonces te tocaba un tipo así, tenías que preguntarle de esa y viste, le metías 2 o 3 del pasado, porque además Axel Kuchevsky me decía, aprovechá a preguntarle de esto y esto, aquello, viste, y te daban 15 minutos, entonces eran, bueno, 4 o 5 preguntas de la del momento. Sea of Love, Sea of claro, Love. también, sí, sí. Pero bueno, cae mucho en esos lugares de muchos de estos directores de grandes películas y muchas de mafia que quedan como al costado de las obras maestras es porque no son, viste, Mm, no son de Palma, no son qué sé yo, y es como que a mí me pasa mucho ahí que la teoría del cine de autor, viste, que te sí, agarra es como, este es un genio, mirate su sí, sí, filmografía sí. entera, te hace como que las grandes pelis de mafia son de estos tipos, ¿viste? Incluso te pasa que quizás para mucha gente Cotton Club está en las que tenés que ver de mafia, y es una peli que está bien ver Cotton Club, ¿viste? Incluso, no sé si es una gran película, pero es una muy buena película con sus inconvenientes, pero Sí, vale mucho la pena verla, pero quizás no es State of Grace, ¿viste? State of Grace es mucho mejor, sí. pero mirate Cotton Club porque es de Coppola, ¿viste? Es como que No, quedan no, ahí, seguramente debe haber más gente que vio haciendo la filmografía de Palma Wise Guys que State of Grace. claro, Hoy, total. hoy, no en su momento, hoy. Y bueno, Wise Guys a mí me gusta, pero no. State of Grace es otra cosa, me parece. Sí, 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 totalmente. Incluso cuando ves esos mismos directores, les pasa que, bueno, pegaste un par de no tan hits y tenés que volver ahí Sí. para, viste, yo creo que Scorsese lo hace con Casino, después lo hace Mm, con Wolf of Wall Street, viste, es una zona de confort de, bueno, retoma ese lugar donde sabemos que es un hit, viste, con De Palma Carlitos Way es eso también. mm. Es, Carlitos es, Way, de, es de claro. de vuelta a Pacino, de vuelta un territorio conocido que lo hace increíble, ¿no? A mí me enloquece Carlitos Way, me enloquece John Penn ahí también. Vivo, claro, sí. Vigo en esa película. A mí esa película es donde en mi adolescencia, porque yo la vi en el cine, era un niño y es la película donde dije, John Penn es un actor de la Mm, hostia. Fue en Carlitos Way. Y hoy ves a Vigo ahí, es devastador. tremendo. No, es una... Carlitos Way me pasa de que cada vez me parece mejor.
¿no? Es esas películas que cada día uno va creciendo y la va sintiendo más cercana por una cuestión, no sé, de edad, ¿no? De los tópicos que trata, más allá de que siempre me gustó Carlitos Way de chico, Sí. pero y la vas sintiendo un poco más cercana a otras, qué sé yo, hago alguna coming of age, digo, hoy me queda mucho más cercano Carlitos Way que un Stand By Me, digo, y me encanta Stand By Me, es tremenda. Totalmente, totalmente. Pero bueno, si me decís que me veo ahora y me veo Carlitos Way. Sin duda, sin duda. Dialoga un poco con Bronx Tale en eso, ¿viste? Sí, De cuando ablandás un poco la milanga en ese lugar, perdiste, ¿viste? Que para mí es como, es dura esa reflexión en la vida, ¿viste? Pero muchas de esas películas te la tiran Carlitos Way a la cabeza. sí, De, bueno, si querés estar en ese lugar, tenés que ser como el más capito, porque si no fuiste, sí, ¿viste? O sea, como el más poronga, porque perdés, ¿viste? Y es un lugar difícil, duro de ver, ¿viste? En la reflexión de Palma mismo también le pasó, ¿viste? claro. Bueno, es que en muchas películas ganás cuando morís. Eso es terrible. Totalmente. Ganás cuando morís, ahí es cuando pasás a la otra instancia, cuando sos. Es como cuando. Bueno, pasa en el ejército también, ¿no? Sí, sí, sí. Quedás en el recuerdo cuando entregaste tu vida. Sí, sí, sí. Incluso el lugar de Ron Kobe de Nació el 4 de julio Sí. es más difícil en la historia, ¿viste? De un antihéroe heroico, pero es mucho más difícil que el negro falucho, ¿viste? Que muere en batalla salvando al otro. O sea, obvio. Yo siempre digo que la de Tom Cruise me parece top 3 actuaciones de la historia del cine. Estás tirando unas máximas que Entonces, sí son que espectaculares. O sea, Arlington Roy, Tom Cruise, top 3. top 3. Quiero saber ¿Cuáles son las otras las dos? otras que no son Arlington Roy y quiénes las otros dos actores que están. O si es top 3 Tom Cruise, ¿hay dos arriba o es Tom Cruise el uno? Eh, El uh, uno de tres. no, el uno ya sé cuál es. El uno lo tengo clarísimo. De Niro en Raging Bull. Ah, está bien. Sí. El uno es De Niro en Raging A mí Bull. me parece fabuloso. Yo no puedo hacer tops, pero de Neon Raging Bull lo tengo encima del Porque lugar. además son, vos fíjate, ambos, no quiero decir que esto no pueda haber una gran actuación si no tenés esto, ¿no? Pero para llegar a ese nivel, Tom Cruise y De Niro pasan por todos los estados en esas dos películas, ¿no? Es como que pasan no solo de héroe a villano, tocan la comedia y tocan el drama y los ves llorando y los ves destruidos y al mismo tiempo los ves como aventureros por momentos y al mismo tiempo los ves destrozados físicamente y al mismo, o sea, realmente es y lo ves bien, porque no es que bueno, el cuerpo, el físico los acompaña a hacer eso, pero ellos no están en su pico. Scorsese siempre cuenta que el momento en el que, el momento de la cárcel, cuando De Niro se pone a llorar, que te destruye ese momento, él tuvo que en un momento cortar un frame cortar un segundo más que un Ujú. frame, pero bueno, como hacerlo un poco desprolijo, porque dijo que fue la primera escena que él vio en toda su filmografía que había filmado, que le parecía perfecta. Dice, esto es perfecto y esto no puede ser perfecto, porque si yo llego a la perfección me tengo que matar. No puedo seguir filmando. Es como, ¿para qué voy a seguir filmando si ya llegué a la perfección? Claro. Entonces tuvo que ensuciarlo un poco. Es una Eh, reflexión flashera, ¿eh? sí, Porque después ahora todavía lo ves tratando de llegar a la perfección. Quiero cerrar yendo un poco a Donnie Brasco, que Donnie se Brasco. nos vaya del tiempo, si no, y me parece importantísimo charlarla porque de Mafia es una de las grandes de la historia, Sí, superlativamente, reparto, puesta en escena, todo. tremendo. Anne Y Hedge, un sí, director, aparte, que otro de estos que estamos hablando directamente, directamente ni siquiera tiene que ver con el género después. claro, sí, 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 incluso él es Newell, ¿verdad? Newell. Y venía, no sé, de Enchanted April, no sé, nada que ver lo que venía a hacer, ¿no? Esos directores, viste, los yankees le dicen journeyman, que es como van flotando entre géneros, me parecen fascinantes porque son tipos que decís que Friedkin lo tenía un poco menos porque siempre iba a lo sórdido, ¿viste? Sí, Pero lo tenía un poco, pero esos tipos que pueden variar y siempre hacer cosas con pulso, ¿viste? sí, sí, Y sí. este tipo en esta película está a la altura de todo lo demás. Déjame echar, Tremendo. es una que podía hacer de palma con toda acá. Y encima tiene actores que vos decís, porque está bien, Madsen quizás está un poco zona de confort acá, pero hay otros que son espectaculares, ¿no? No solo mismo Pacino, sino Bruno Kirby, ¿viste? Algunos que Sí, decís,
lo que hace acá, ¿viste? Sacado de la zona de confort total, que son espectaculares, ¿no? ¿Cómo llegaste a Donnie Brasco y cómo te fue creciendo con el tiempo? Donnie Brasco, yo tengo que pensar que llegué por Pacino, tengo que haber llegado por Pacino, pero siempre me pregunté eso y la verdad nunca lo averigüé. Si le habrán ofrecido, yo creo que sí, se lo habrán ofrecido a De Palma, por ejemplo, Claro. el guión, como bueno, filmate esto, porque era Ujú. lógico, en 1997 él venía ahí de Misión Imposible, Total. era lo lógico, una película así es Scorsese, De Palma, no sé, si querés Friedkin, aunque es un poco más para, me parece que se va un poco más, pero bueno, seguramente estaba por ahí, Sí. eh, pero bueno, Quizás agarrón, alguno de estos te dice que no, porque viste, ya la hice, era esa época, ¿no? sí, Pues De Palma hizo Mission to Mars, creo, un poco después, ¿no? claro, No sé en qué andaba por ahí, pero 97 creo que Mission to Mars en y Snake 98 Eyes, o después, ¿no? Snake Eyes Snake está por Eyes ahí, puede ser, claro, sí. igual está bien, Eh, bueno, Snake Eyes es increíble, no, me encanta, me encanta. Pero Donnie Brasco es una cosa superlativa, ¿eh? sí. Incluso desde la actuación misma de Depp, viste que mirando atrás, ahora que sabemos que es un crack, que ahí era más tipo, bueno, todavía era la época un poco de a ver qué hace el galancete este, está al lado de Goodfellas, creo. Sí, y aparte Pacino haciendo un personaje que después uno lo puede llegar a vincular con esa relación. Bueno, acá es una relación de padre-hijo y de hermanos y de amigos. Es medio raro, ¿no? Porque él es como su mentor, pero al mismo tiempo se putean y tienen relación de Ujú. hermanos, y al mismo tiempo Lefty le dice todo el tiempo, vos sos mi amigo, si vos me traicionás, yo me mato. Es devastador, o sea, es devastador. El, Esa el, historia, el final, el desenlace de los dos en la película no te deja de dónde agarrarte. Es un final que no te deja ahí como en un estado de ¿y ahora qué hago? ¿No? Porque y ahí también tenés de que no lo ves en cámara, ninguno de los dos desenlaces lo ves en cámara, más allá de que ves que Deep llegó a su, entre comillas, éxito profesional, que claro. es un cheque y una foto, nada, por todo lo que vivió, por todo lo que viste en 2 horas 20 de película, eh, y esa mirada a la nada, como diciendo, y perdí lo que me importa, lo más me importaba en la vida. Claro. Sí, hay algo muy duro de ese tipo de personajes, como te ponen a Pistone ahí en Donnie Brasco, que por algo la Mm, película se llama Donnie Brasco, y no, viste, sí, la historia de Joseph Pistone, sí, que es el nombre real del chabón, que es eh, esa mirada de, no, esta otra vida era un flash, ¿viste? Ojalá hubiera podido tirar 90 años, ¿no? Así, sí, y que es muy fuerte porque cuando vos lo ves en otras historias de ficción como Infiltrados o la original Infernal Affairs y demás, siempre ves que está el buchón, qué sé yo, pero hay algo de que son personajes un poco más escurridizos, digamos, mm, ¿viste? Como el de Matt Damon de Infiltrados, ¿viste? O el de DiCaprio, que es un tipo más sufrido por demás. En cambio, acá hay una cosa del realismo de él que se da cuenta que su vida normal es tan peor que la de Mafia, ¿viste? Que Donnie es mucho más disfrutable de ser, que es terrible dejarlo, porque hay un lugar donde vos decís, bueno, deja de ser Donnie por miedo casi, ¿viste? Hay sí. un lugar donde, bueno, me quedo en la mafia y ¿qué tenés que hacer? No, y Pasar a la además clandestinidad, él se ¿viste? da cuenta no solo que está más vivo ahí, sino que es bueno. Él Claro, se da cuenta que es bueno haciendo eso. Como diciendo, bueno, la verdad nunca me imaginé que iba a ser DJ, pero al final me empecé a tocar y me di cuenta que esto es lo mío. Bueno, es un ujú. poco así. Sí, esos momentos de ascenso que tiene él cuando va a ese bote y se lo llevan a Sí, él y lo dejan a Pacino de lado, ¿viste? Y ves que está ascendiendo, decís tipo, debe ser muy complejo ese lugar y también el lugar que estas pelis reflexionan mucho, por eso, bueno, Goodfellas también, del lugar del buchón, ¿no? sí, Porque está bien, Henry Hill al final termina siendo un buchón, ¿viste? Y lo mm, explica. Al final, bueno, soy un schmuck, ¿viste? sí, Busco el diario y soy un tipo aburrido, digamos. Pero bueno, ¿cómo la viví? Pero el de Donnie Brasco es más duro todavía porque está condenado a eso, sabe que en un momento lo va a tener que hacer, digamos. No es lo mismo que el otro que era, bueno, vivo la gran vida, capaz puede ser para siempre. sí, Acá tenés un final
seguro, porque es toda la policía, bueno, toda la policía no, pero asunto interno, no sé para quién carajo trabajás, sabe que sos un buchón, entonces no tenés manera de seguir en la mafia, ¿no? Y es como que tenés un momento donde se va a acabar tu sueño tipo Cenicienta y la dureza de tener que volver a esa realidad que no te queda otra, ¿viste? Que estás apretado y por eso todo ese final del cheque y demás es tan miserable porque cagaste a tu amigo por nada, ¿viste? Nada. O sea, pues nada va a cambiar, también es terrible eso. No, y además de que, primero, el FBI está representado como unos tipos duros de fríos que no transmiten nada, no hay nada atractivo en ellos. Sería muy aburrida una película sobre esos tipos. Y por otra parte, tiene algo la película que juega con lo de, con la expectativa. Con la expectativa de acá va a haber una muerte y finalmente no la hay. Acá los van a descubrir y finalmente no. Pienso en el momento donde parece que lo van a matar a Lefty y le regalan un león. Totalmente. O parece que se van a dar cuenta lo del bote y al final no. No, todo el tiempo juega con esos riesgos que, bueno, propios de la vida que estábamos hablando antes, ¿no? De pues, si podés convivir con el riesgo de que ante una coma se den cuenta que vos estás ahí. Y, bueno, la película lo maneja muy bien hasta el final. O sea, eh, es tremenda. Es tremenda. Pero bueno, le pasa un poco esto que nos sucede con estas películas que estamos mencionando, ¿no? De que creo que es un poco más registrada. Es un poco más registrada porque tiene dos nombres fuertes. Sí, 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 Entonces eso hace que, no sé, las plataformas la tengan a la película. sí, sobre todo ahora quizás Depp ahora es más fuerte que Mm. Pacino, una cosa que uno ni se hubiera imaginado en aquel momento, pero sí, es una peli que un montón de gente descubre ahora todavía, porque tipo, no la vi con estos dos, digamos, más Sí, allá de sí, que sí. en nuestro Y ahí, momento haya tenido su importancia, no picó tan alto, pero bueno, sí, ha sido un lujo. Después quiero saber cuáles son las otras que están con Arlington Road, pero le vamos a dejar en suspenso para la perfecto. gente y le dejamos a todos un gran abrazo acá. Vayan a ver Arlington Road, que es un peliculón, y las Tremenda. que mencionamos acá también, que muchas seguro pasan por abajo del radar, también State of Grace, Estado de Gracia, una película enorme, súper recomendable. Saludos a todos y gracias, Nicanor y Animals, por esto. Gracias, Animal, siempre, siempre, siempre. Espera, ¿te gusta lo que hacemos en este canal? Bueno, me podés dejar tu agradecimiento en cafecito.app/crítico y cítrico 2. Pero yo a cambio te voy a dar una clase. Vos me dejas un cafecito y vos recibís una clase. Me dejas 2 cafecitos, recibís 2 clases. Por cada cafecito recibís una clase. Y tenés para elegir análisis de cine, lenguaje cinematográfico, guión de cine, cine de terror, escritura de humor. Esas son las top. Después tenés Quentin Tarantino, Split, Phantom Thread, Misántropo, Midnight in Paris, Wild Strawberries, Blue Steel, Relatos Salvajes, El pájaro de la espuma de cristal, El Resplandor, Taxi Driver, Toro Salvaje, Halloween, Carrie, 3 to Kill, Licorice Pizza, Titán, La lista de Schindler, Psycho, The Greatest Showman, Curb Your Enthusiasm y Seinfeld.